su tarea. Eso es un abuso. Ajá. Es No, que yo voy por orden lo alfabético. saqué del Por orden doctor. alfabético. Ya, ¿Mm? ojo con el tema del traductor. Veamos qué Sí, te... por eso te iba a preguntar. Ujú. ¿Lo digo en castellano o lo digo en...? No, en italiano. En Sono italiano. andata a fare una passeggiata e c'era un bel sole. Sono andato a fare una passeggiata e c'era? C'era un bel C'era. sole. Eso se pronuncia c'era. C'era, ay. C'era un bel sole. Ya. ¿Qué quiere Después... decir eso? Ah, o sea... Eh, no, yo sé la traducción porque la saqué el traductor, pero la parte de c'era, Sí, y había. ahí ya perdí. ¿Mm? El c'era es había. Entonces fui, Pero, fui a pero no pasear. sé, Nosotros diríamos, fui a pasear y había un bonito sol. sí, de eso se trataba, pero el c'era, Ya, que nosotros no es... conocemos todavía este c'era. Ah, Sí lo conocemos en presente, porque en pasado había. Nosotros conocemos en presente esto, el che y el ci sono. mm, Los dos significan hay. La diferencia es que el che lo usamos cuando lo que hay es singular y el ci sono es cuando lo que hay es plural. Nosotros tenemos un puro hay, en italiano hay dos, uno para singular y uno para plural. Claro, ese che, ¿no? Se basa en el verbo essere. Y vamos a ver, ya, es que cada vez que tengamos un tiempo verbal nuevo, vamos a tener ese mismo che y ese ci sono, pero en pasado, en futuro, en condicional, ¿ya? Como lo que nosotros es hay, había, habrán, habrían. caso está en, ¿Cómo? no, en este caso está en pasado próximo No, o no? no. Ese es otro tipo de No, pasado que se llama imperfecto, que todavía no lo vemos. es mucho. O sea, el pasado Gracias. próximo, ya que lo estamos viendo, efectivamente lo podemos aprender, po. El pasado próximo del che y el ci sono es c'è stato y en plural ci sono stati. Al final nosotros lo que tenemos aquí es el verbo essere. Y el verbo essere en pasado próximo es io sono stato, tu sei stato, lui lei è stato. Allora, c'è stato, pero aquí tenemos que tener cuidado porque esto es si lo que había, o sea, lo que hubo es masculino singular. Si es femenino singular, c'è stata. Porque tiene que coincidir, pues. Ci sono stati, si es masculino plural. Y si fueran algo femenino plural, ci sono state. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, el ejemplo. Ieri sera alla festa c'è stato anche Mattia. ¿Ya? Cuando hablamos de personas se convierte en vez de hay, es está. Nosotros no usamos el hay para personas. Entonces, ayer en la noche, en la fiesta, estuvo también Matías.
O podríamos decir... Doris, dime. Doris, abre el micrófono, si no, no te escucho. ¿Sí o no? Ahí. Ahí sí, ahí sí. Oye, aquí arriba, en Chestata, pusiste una A. Ah, perdón. ¿Es E? ¿Es E o Sí, no? siempre, siempre, siempre. Ya. Sí, porque este es el verbo essere. El Esta. verbo es, ya, perfecto. Gracias, Ya, eso. gracias. Ya. Entonces podríamos decir... siempre parece que andamos con ganas de fiesta. Alla festa ci sono stati molti invitati. ¿Ya? En la fiesta habían muchos invitados. Ya, bien. Entonces, Victoria, la frase está bien. Lo que sí es que siempre hay que tener ojo con el traductor. Mm, Los Sí, pero traductores son súper engañosos, son súper malos. es Entonces, que me está escribiendo mucho. Todavía no sé ni decir buenos días casi. pero es Y que tienes una ese es un poco, claro, el problema de haber partido después. Pero claro, tú no sabías, ese es el problema. No, Eh, pero, ¿sabes qué? Prefiero que, por ejemplo, si hay que hacer una frase, me hagas una frase mucho más simple, pero hecha por ti. Ya que si, por ejemplo, que me hubieras dicho solo esto, pues, sono andata a fare una passeggiata. O incluso, qué sé yo, sono andata al supermercado. Con eso yo ya quedo súper contento porque yo sé que tengo alumnos que mm, les llegó como una avalancha de italiano súper rápido. Pero el traductor, evitarlo, porque son... Por dos cosas, pues, porque muchas veces, ahora te fue bien, te salió súper bien, pero muchas veces uno nota el tiro cuando hay un traductor de por medio porque el traductor no sabe de contextos. Entonces de repente se pega unas traducciones terribles. Y lo otro es que uno deja de aprender, porque no hace el ejercicio de crear la frase. Entonces, eso. Si quieres para las próximas veces, mucho más simple. Cortito, cortito, cortito. Pero hecho por ti. ¿Ya? Bien igual, si está bien la bueno. tarea. Gracias, Victoria. Le vamos a pedir a Soledad que abra su micrófono. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya. Un ano fa. Un ano fa. No Un sabía que los anos eran medida de tiempo. ano fa. ¿No es un Ay, año atrás? sí. Un Un ano fa. fa. Porque es que si yo digo un ano fa, estoy Ah, diciendo sí. un ano atrás. No, pues no es media, es un anno fa. Un ano fa. Ujú. Encuesta data. Ok, encuesta data. Sono andata Ujú. in España. In Spagna. Punto seguido sería. Punto. Mia figlia Mia figlia. mi ha Perfecto. invitato. Ok. Aquí, aquí tenemos una cosa que todavía no lo vamos a ver. Y en verdad, en mucho tiempo no lo vamos a ver. Pero Ah, cuando yo uso ese mi, sí. que sería a mí, O me invitó ha a mí. invitado.
Claro. Sí, pero por eso, cuando yo tengo, Ya. cuando yo uso el pasado próximo con esto que se llama pronombre directo, este mi, Ya. cambia las reglas de todo. Entonces yo voy a Ah. decir mia invitata. Ah. Pero Me todavía no lo invita- vamos a ver, o sea, esto es Ya. materia de mucho más adelante, no, solo les digo que pasa. O sea, de que Ya. yo aquí tengo que, en vez de decir invitato, tengo que decir invitata, pero eso es por otra regla. Mi ha invitata a passare un mese con lei. Pasaré un mes con lei. Perfecto, súper. Ya, entonces ahí en una misma frase tú pusiste sono andata in Spagna, perfecto, qué bueno que te hayas acordado. Acuérdense siempre que país in mia Ujú. figlia mi ha invitata e tenemos el verbo avere a passare un mese con lei. Perfecto, súper. Ya, dame un segundito que le voy a responder a Mario que también está con problemas. Dice, tengo problemas para entrar a la clase. De clases en vivo aquí no paso. Ya, ya vamos a mandar el. Ya, denme 2 minutos para tratar de que Mario entre a la clase, ¿ya? Ya, ahí le mandé el link a Mario. Súper. Soledad, ¿tienes otra más? ¿O esa No, era...? era una sola, pediste Súper. una frase Ya, con dos verbos. perfecto. Gracias, Soledad. Ivonne. Abre el micrófono, Ivonne. No, tienes que abrir el micrófono, Ivonne. Si no, no te escuchamos. No, no, tienes el micrófono Ahora desactivado. sí, Ahora sí. ya. Ya, súper. Sono stata a casa ogni fine settimana. Ogni. Acuérdate que esa GN Ogni, es ñ. toda la Ogni. razón, como champiñón, sí. Eso Ogni, mismo. ogni fine settimana per la quarantena. Cuarentena. Sí, cuarentena. Que se Ajá. dice cuarentena tal cual. Cuarentena, sí. Quarantena. Sono stata a casa ogni fine settimana per la quarantena. Settimana. Settimana. Eso, per la cuarentena. Perfecto. Fine settimana per la quarantena. Ujú. Perfecto. Eso. Ya. Y Hay, verbo avere, ¿no? verbo haber no hice solamente ese. Con el verbo essere. ¿Ya? Hice otra que Entonces, era dime. ieri siamo tornati alla scuola. Tornati a Alla, scuola. a scuola, sí, no a la escuela, a scuola. Scuola siempre usa la preposición a sola. A Sola, menos perfecto. que, y aquí tenemos una nueva regla, a menos que le pongamos nombre. ¿Ya? Ah, Entonces, a la escuela, qué a sé yo. la escuela Como italiana. la escuela italiana, la Vittorio Montiglio. Así se llama la escuela italiana. Perfecto. Entonces, si yo le pongo nombre, ahí sí tengo que decir alla. Ala. Pero Perfecto. si digo solo colegio, escuela, es sin artículo. A. Perfecto. Bien, Bien, súper bien, Iván. gracias. Siamo tornati. ¿Ya? Ogni fine settimana, cada fin de semana. Fin settimana. Settimana. Súper. Bien. Doris.
Abre el micrófono, Doris. Ya. Ahí sí. Mia figlia si è ritrovata con le amiche Si è ritrovata con le amiche in piazze, in piazze, así en plural. sì, in piazzi, No, 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 está bien. O sea, si es plural, piazze, ¿sí? es que ha ido de plaza en plaza. Ah, entonces, mira, es que si lo Eso decimos no como sabía cómo ponerlo. in piazze queda como un poco abierto. Entonces podríamos decir in diverse piazze, en distintas plazas. Eso, ya. Per l'eventuale contagio, Per l'eventuale contagio, contagio. ma si è divertita moltissimo. Ma si è divertita moltissimo. Bien, súper. ¿Sí? Entonces, mia figlia si è ritrovata con le amiche, como se ha vuelto a encontrar con las amigas, in diverse piazze per l'eventuale contagio. Ma, pero, si è divertita moltissimo, se entretuvo muchísimo. Bien, tú aquí, Doris, hiciste una cosa que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, te adelantaste en una materia. En los dos casos, ya usaste el verbo essere correctamente. ¿Por qué? Porque estos son verbos reflexivos. Los dos. Usaste dos verbos reflexivos. Que ya vamos a ver, como te digo, más adelante en un par de clases más, qué es un verbo reflexivo. Pero es bien curioso que hayas usado justo dos verbos reflexivos en la misma frase. Súper, está súper bien. Ya, ya. Gracias. Gracias a ti. Puedes cerrar el micrófono, Doris. Ana María. Abre micrófono. Ahí sí. Ieri sono andata a fare la spesa, dopo sono tornata a casa mia Más lento, más molto lento, más lento, más lento. stanca. Más lento. Ieri sono Ieri andata sono a andata fare la la spesa. spesa, Ya. dopo sono tornata a casa Sono tornata a casa. mia. Es que no sabía si iba a ser No, mía o no. no, no es necesario. No es necesario. Ahí después te lo voy a decir. Ya. Sí. Molto stanca. Sono tornata a casa molto stanca. E sono restata qui. E sono restata qui. Perfecto. ¿Por qué no me deja? Ahí. Súper, 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 súper. Entonces, sono andata a fare la spesa. Dopo sono tornata a casa. Bien. Molto stanca e sono restata y me quedé aquí. Ya. El tema de casa. ¿Es necesario poner casa mía? No, no es necesario poner casa mía. Hay algunos posesivos que están implícitos. ¿Ya? Y siempre acuérdense del ejemplo de que yo digo me duele la cabeza, no digo me duele mi cabeza. O tengo las llaves en el bolsillo, no digo tengo las llaves en mi bolsillo, porque son posesivos implícitos. Entonces, si yo digo fui al supermercado y volví a casa, ya está implícito que es mi casa. Entonces, a menos que sea la casa de otra persona, y ahí sí lo tendría que poner. Y volví a la casa de mi mamá, por ejemplo. ¿Ya? Pero cuando tú dices sono tornata a casa, se entiende perfecto de que es tu casa, de que es la tuya propia. Ya, gracias. De nada. Súper bien la frase. Denme otro segundito que me escribió Mario. Mario está con mucho problema para entrar.
Bien, Adriana, me faltas solo tú. Abre el micrófono, Adriana, si no, no te puedo escuchar. Ahí, Ahí sí. Sí. vamos. Veamos. Ieri, ya. Ieri sono andata al cinema Ujú. con i miei amici. Bien. Ho comprato gelato al cioccolato, Bien. cosa che ci è piaciuto molto. No te escuché después de gelato al chocolate, se me cortó un poquito. Cosa Cosa che ci è piaciuto molto. piaciuto molto. ¿Así? Sì, Perfetto. Perfetto, super. Entonces, ieri sono andata al cinema. Acuerda que cargan la I. Cinema. Con i miei amici. Bien. E ho comprato gelato al cioccolato. Super. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de helado de en español, en italiano decimos gelato a. Ahí depende si el qué es, si es al, alla, allo. Ahora vamos a ver un pequeño repaso de preposiciones. Ya, entonces es gelato a. En este caso, al chocolate. Vamos a poner así. Gelato a más artículo. Ahí sí. Gelato al chocolate. Ya, aquí hay una forma más fácil de decir esto y evitar el cosa. ¿Por qué? Porque si tú dices cosa, como diciendo una cosa que nos gustó mucho, el sujeto pasa a ser cosa. Por lo tanto, tendrías que cambiar el participio y decir cosa che ci è piaciuta molto. Pero ¿para qué ya. complicarnos? Y decimos así. Ho comprato gelato al cioccolato che ci è piaciuto molto. Que nos gustó mucho. Ya. Y ojo aquí también hiciste lo mismo que Doris, que es otro tipo de verbo que vamos a ver un poquito más adelante, que son los verbos ya reflexivos. Nos gustó. Súper. Ujú. Bien. Hola Mario, al fin pudo entrar. Está con el micrófono apagado, Mario. No sé si está hablando, Mario. Está con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahí sí. Podrá entrar con tu vínculo Qué bueno. vía email. Perfecto. Y justo estaba llamando a la municipalidad para reclamar Ajá. que están ocupadas todas las líneas. Sí, es que debe estar con problemas. Han estado con problemas esta semana, así que es normal. He estado toda la semana solucionando estos problemitas. Pero bueno, ya está solucionado. Así que bienvenido. Mario, estamos corrigiendo la tarea. Así ¿Ya? que, si quiere, este es el momento, porque ya terminé con todas las demás compañeras. Me pongo los anteojos. Sí. Es distinto este lugar a donde llegué, porque ahora me aparecen 2, 4, 6 caras. Si cambia siempre, depende de dónde desde dónde uno se conecta. Es bien variable este Teams. Ya.
Pero A mí yo me hice cambia, a una veces yo tarea tengo la barrita de botones, la tengo abajo, a veces la tengo arriba, todo varía. cosas de Ya, estilo. sí, Eh, dígame. no sé si interpreté bien la tarea, pero hice una frase bien cortita. ¿Ya? Sono andato in ospedale Ospedale, bien. perché ho, ¿qué escribí aquí? Avuto un incidente. Perfecto, un incidente. Incidente. Super. Sono andato in ospedale perché tuve un incidente. Un accidente. Incidente es accidente, en castellano accidente e incidente son distintos. Sí, no, este es accidente. Y bueno, en verdad es los dos. Tiene doble traducción. Accidente, incidente. Es la única que tenemos en italiano. Incidente. Bien, súper bien la frase, Mario. Thank you. Ya, thank you. Bueno, No, no. gracias. Ese, a otro profe con esos idiomas raros. Que yo Gracias. lo uso en castellano incluso. Sí, no, sí, 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 estoy molestando. You're welcome, Mario. Ya. Vamos a ver ahora que nos quedan 11 minutitos antes de la pausa. Eh, rápidamente, un pequeño repaso. Ya, ahora sí que les juro que es el último. De las preposiciones. Se me había olvidado que son importantes y es bueno siempre echarle un ojo. Acuérdense, no necesariamente, o sea, a ver, las preposiciones son difíciles. Eso es como, hay que partir con eso. Las preposiciones son difíciles. Es lejos, pero por lejos, la materia más difícil del italiano, a mi gusto. ¿Ya? Porque uno, el pasado próximo, ya es complicado, pero cuando uno lo aprende, ya lo aprendió. O sea, ya dice, ya lo sé, es, si lo estudio harto y lo repito, es difícil que nos equivoquemos más adelante, una vez que ya lo aprendiste. Las preposiciones nunca se dejan de estudiar, nunca. ¿Ya? Y los mismos italianos se confunden y hay peleas, es que esa preposición no es, esa preposición sí, porque hay o sea, no son muchas preposiciones, son pocas, y ese es el gran problema. Nosotros en español tenemos hartas, tenemos veintitantas preposiciones, en italiano son 8. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos 8 preposiciones para el uso de veintitantas que tenemos en español. Entonces, a veces es una, a veces la otra, una preposición se va a traducir de varias maneras, varias preposiciones se van a traducir de otra, entonces es bien curioso el asunto. También, para ver tantos usos, hay pocas reglas, entonces las preposiciones muchas veces tienen que ver más con la memoria. Esta palabra usa tal preposición o este verbo usa tal preposición. Por eso lo bueno, lo importante es, por ejemplo, lo que vimos recién, po, gelato a. Entonces, ustedes se acuerdan, esa a es una preposición, po. Entonces, ya saben que cuando hablemos de helado de, en italiano es gelato a. Gelato al cioccolato, gelato alla vaniglia, gelato alle fragole. Entonces, sabemos que va a ser con la preposición a. Lo que sí tenemos que aprendernos desde ya, y eso ya es bastante memoria, pero yo siempre he encontrado que esta tabla se ve gigante, pero en verdad es relativamente simple. Es las preposiciones articuladas, que es en qué se convierte cada preposición combinada con un artículo. Eso sí hay que sabérselo de memoria. Porque lo difícil, como les decía, es el uso. Pero saber qué preposición tengo que usar en cada momento. Pero si después esa preposición va seguida de un artículo, yo tengo que saber ya, desde ya y de memoria, cómo se va a contraer. Y por eso lo que les decía, pues yo les digo que el helado de es gelato a, pero si lo que viene después es
il cioccolato, yo no voy a decir gelato a il. Yo ya sé que tengo que decir gelato al. ¿Sí? Si después viene la vanilla, yo sé que va a ser gelato alla vaniglia. Si es le fragole, alle fragole. Eso lo tengo que saber de memoria desde ya. Y después, con el tiempo, siempre vamos a estar peleando con el tema preposiciones. ¿Mm? Entonces, en la carpeta, bueno, esto yo se lo he mandado varias veces, pero en la carpeta que les subí, acuérdense, de material complementario, ahí a la carpeta de Las Condes, a la página de Las Condes. ¿Se acuerdan que les mostré esta página con harto material? Ya, al final, por aquí, preposiciones. Esto ya lo tienen en verdad, pero por si lo quieren volver a bajar. Este venía incluso con algunos ejercicios que, bueno, los subí ya con la respuesta. Está bien. Ya, entonces, yo lo que tengo acá son... Aquí está. Las preposiciones simples, acá arriba, que yo les dije antes son 8. Di, a, da, in, con, su, per, tra y fra. Acuérdense que tra y fra son exactamente lo mismo. Yo puedo usar tra, puedo usar fra en la misma frase, las puedo usar cambiadas, como quiera. O sea, son exactamente lo mismo. Ya, no cambia nada el sentido de ninguna frase si uso tra o fra. Y lo que tengo yo acá abajo son las preposiciones articuladas, es decir, en qué se convierte cada una de estas preposiciones, las que son contraíbles, que es di, a, da, in, su. ¿Sí? Dijimos que el con se va a contraer solo a nivel informal hablado, entonces nosotros lo vamos a dejar un poco de lado. El per, el tra y el fra no se contraen con nada. Entonces cada una de estas preposiciones se va a mezclar con el artículo que viene después y se va a convertir en una de estas preposiciones articuladas. 7 artículos, 5 preposiciones. Por eso es tan grande la tablita. Pero lo que les decía, no... A pesar de que son muchas, son bastante como obvias, ¿ya? No es que cambien a una cosa demasiado distinta. O sea, a il, cada vez que yo me encuentre con un a il, se va a convertir en al. O sea, no es que sea una locura de la contracción. ¿Ya? Es bastante como natural, al. Es lo que hacemos nosotros en vez de decir de él, decimos del. Es exactamente lo mismo. Solo que en italiano, claro, son más contracciones. Acuérdense que esto está en la página, para que no estén anotando ahí apurados. Lo pueden descargar e imprimir. Ya, entonces, es simplemente acordarse que di il se convierte en del. Di lo, dello. Di la, della. Di con la L apostrofada, del apostrofado. Di i, dei. Di gli, degli. Di le, delle. Si se fijan, los únicos dos que como que cambian un poquito la estructura es el di, que se convierte en de, y el otro es el in, que se convierte en ne. Entonces, inil, nel. Inlo, nello. Nella, nel, nei, negli, nelle. Las otras preposiciones prácticamente son como la combinación, el sumar uno más otro nomás. ¿Sí? O sea, sullo. Lo único que estoy haciendo es ponerle una L entre medio. Sullo. Sulla, sui. No tiene más ciencia que eso.
Entonces, lo importante es que, sobre todo cuando escribamos algo, no podemos fallar aquí. Porque yo entiendo que cuando hablamos es distinto, porque no tenemos la costumbre. No tenemos la costumbre todavía de juntar esa preposición así en el momento. Y acordarse que es sul, della o lo que sea. Pero cuando escribimos, sí, tenemos tiempo. Porque si yo escribo y veo una preposición y un artículo separado y digo, uff, eso es raro, eso no se ve bonito. ¿Por qué? Porque lo más probable es que vayan contraídos. Si yo, por ejemplo, me voy a cambiar de pantalla. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo, como lo que dijo antes Ivonne, pues siamo tornati, y yo dijera, la scuola, y dijimos tanta Vittorio Montillo, o le ponemos nombre, ya, la frase está correcta. Porque ya, yo le puse nombre a la escuela, entonces, claro, tengo que articular la escuela. Pero aquí hay algo que a mí me tiene que sonar, se me tiene que ver raro. Yo no puedo leer eso y decir, ya, está listo, está bien. Porque yo sé que esto, ese ala, no existe, no puede existir. Cada vez que yo vea eso, yo tengo que decir, no, pues, estas dos se contraen en una sola, ala. Por ejemplo, ci sono molti pianeti in lo spazio. Bien, ci sono, hay muchos planetas. Acuérdense que yo uso el ci sono cuando es hay plural, como son muchos planetas. Ci sono, molti pianeti, en el espacio. Entonces, claro, spazio, palabra masculina singular que empieza con S más consonante, obviamente usa el artículo lo spazio. Y estoy diciendo en el espacio, y digo in lo. Eso es lo que les digo que no puede pasar. Ustedes quizás lo pueden decir, uy, se me pasó, se me salió, porque no estoy acostumbrado a contraer ese in lo. Pero si lo leo, yo tengo que decir, no. No, pues, in lo, jamás. Esto jamás. ¿Qué va a ser? Nello. In lo se convierte en nello. Entonces, ci sono molti pianeti nello spazio. Por eso les decía, ahora, en este momento del aprendizaje, más que saber las reglas de cuándo usamos una preposición o la otra, excepto las más básicas que hemos repetido varias veces, pues como que, acuérdense, que usamos el in para países, el a para ciudades, esas reglas ya las conocemos y no podemos fallar ahí. Pero en general las reglas de cuándo usar una, cuándo usar otra, no me preocupan tanto como sí me preocupa que esto lo tengan súper claro. Que las preposiciones se articulan, se contraen con los artículos. ¿Ya? Entonces, aquí yo siempre repito el mismo chiste, pero cuando todo el mundo dice, ay, es que el italiano es tan fácil, tú le das esta tablita y le dices, bueno, el italiano tiene 50 preposiciones. Son 8, efectivamente son 8, pero si empiezan a sumar, todas las combinaciones que forman, más las 8 simples, dan 50. 50 preposiciones en italiano. Así que ahí ustedes pueden decir, mira, aquí está lo fácil del italiano. ¿Ya?
Preguntas, dudas, comentarios. Victoria, abre tu micrófono. Ya, esto es en países y en ciudades es porque no se les puede poner artículo, ¿no es cierto? No, ¿El nombre propio lleva artículo o no? No, a ver, depende de qué. Mira, yo lo que les decía, países, esta es una primera regla. Países usamos in, pero yo siempre hablo de la preposición simple, ¿ya? Y ciudades usamos a. Ciudades. Pero ahí depende el uso. En general, las ciudades nunca le vamos a poner artículo, ¿ya? Entonces, tú dices sono andato a Roma, ¿sí? O adesso sono a Bologna, ¿ya? Fui a Roma, estoy en Boloña. Fíjate, da lo mismo si es en o a Boloña en español, en italiano es a, siempre a, ciudad a. Las ciudades ahí no son articulables, pero los países, dependiendo de qué queramos decir, sí. Porque yo digo, sono andato in Italia. En Italia. Pero muchas veces los italianos articulan los países. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, nella Francia del 1800, ¿quién es? ¿Qué sé yo? C'era molta gente povera. ¿Ah? En la Francia del 1800 había mucha gente pobre. Y ese nella, ¿qué es? Es in, porque nosotros usamos in para países, más la Francia. Incluso, por ejemplo, muchos italianos dicen, por ejemplo, sono andato in vacanze nel Brasile. Los italianos suelen bastante usar artículos con países. Ya. ¿Y con nombres propios tiene artículo o no? No, o sea, nosotros no, en italiano no se usa, por ejemplo, el decir fui donde la María. No. Ahí usamos directamente María. Entonces, cuando decimos donde alguien, se usa la preposición da. Entonces, Ya, gracias. da más nombre propio. Por eso yo siempre les digo, vamos a hacer ahí, que acuérdense siempre del datito de los restaurantes. ¿Por qué los restaurantes se llaman da algo? Muchos restaurantes italianos. Porque es donde tal persona. Da Carla, ¿dónde Carla? Ya. ¿Ah? Es que esa era mi Pero, duda, yo pensaba que también iba in. sí, no, por eso yo siempre voy a ir como uno por uno. Por eso, in países a ciudades. Si no digo nada más es porque las demás van a funcionar un poco distinto. ¿Ya? Ojo aquí, usamos también el da cuando hablamos de, por ejemplo, profesiones. Entonces yo digo, ieri sono andata dal dottore. Porque es donde el doctor. Da il dottore. Se contrae dal dottore. Ya, pero en ese caso sí va compuesto con el artículo y con el nombre propio nunca, ¿no es Con el cierto? nombre propio nunca. Ya. Ujú. Doris, Gracias. ¿tienes una pregunta? De nada. Sí,
de arriba donde se hablaba de la Francia del 1800, Ujú. es como cuando entras a describir una época. Aquí, por ejemplo, sí, po. Pero me mataste con en Brasil. Ah, sí, es que lo italiano, por eso, un poco como... Yo puedo decir, por ejemplo, en vez de sono andato in vacanze, yo puedo decir in Brasile. Pero también puedo decir nel Brasile. Puedo decir in Francia. Pero muchos italianos dicen nella Francia. Ya, Porque en italiano como que estamos más libres para ponerle un artículo al país. ya. Ah, por ejemplo, cuando nos te preguntan, ¿y de dónde eres? Tú dices, de Santiago del Chile. Así se llama la ciudad, Santiago de Chile. ¿Ves que nosotros decimos de Chile, no decimos de el Chile? En italiano, generalmente cuando se habla de Chile, hablan de el Chile, il. Ya. Entonces te preguntan, no sé, pues, ¿nel Chile fa caldo? Ajá. ¿En Chile hace calor? Pero te dicen nel Chile, en él. Ah, qué raro. Ya. Sí, son bien de articular países. Y generalmente podemos articularlos todos y rara vez suena raro. Ya. ¿Ya? Mario, abra micrófono y pregunte. Me llamó un poquito la atención el molta. ¿Gente es femenino? Es femenino, la gente. Igual que en Ya, español, la gente. Entonces, como es femenino, tenemos el cuantitativo en femenino, molta, mucha. Y también tenemos el adjetivo, povera, claro. pobre. Sí, igual que en español, la gente. Y ojo también, pues que nosotros cuando hablamos de gente, tanto en español como en italiano, hablamos en singular. No decimos la gente pobres, decimos la gente pobre. En italiano lo mismo, la gente povera, no povere. Entonces es femenino singular. ¿Sí? Gracias. Súper. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, si no hay dudas, hacemos pausa